Queremos encontrar el límite si existe. Tenemos el límite de x, y se acerca a 2,1 de la cantidad x menos 2, y dividido por la cantidad x menos 2 y al cuadrado. Entonces, lo primero que debemos reconocer aquí es que no podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa debido al punto 2,1 tendríamos 0 dividido por 0, que es indeterminado, lo que significa encontrar este límite o ver si existe. Tendremos que determinar el límite a lo largo de varios caminos que se aproximan al punto 2,1. Observe cómo a la derecha aquí he graficado el punto 2,1 en el plano de coordenadas y también he trazado varios caminos que podríamos usar para acercarnos a este punto. Para empezar, usemos las dos rutas más obvias, que serían y es igual a 1 y x es igual a 2. Ahora, si encontramos estos dos límites a lo largo de estos caminos, y no son iguales, podemos concluir que el límite no existe. Si son iguales, eso no nos dice que el límite existe, eso significa que tendríamos que considerar caminos adicionales antes de concluir que existe el límite y cuál sería ese límite. Sin embargo, a menudo es útil injertar la función, y analizar la superficie al determinar los límites de funciones de dos variables. Y he proporcionado el gráfico de nuestra superficie aquí abajo. Observe cómo el gráfico de la superficie se ve extraño a lo largo de este camino aquí. Que si miramos nuestra función y reconocemos que tendríamos discontinuidad, cuando tenemos división por 0, entonces establecemos el denominador igual a 0, entonces establecemos x menos 2 y al cuadrado igual a 0 y resolver para x sumando 2, y al cuadrado a ambos lados tendríamos x es igual a 2 y al cuadrado. Entonces, gráficamente, lo que estamos viendo aquí es que estos son los puntos donde tenemos división por 0 y por lo tanto la superficie tiene discontinuidad. Entonces esto es algo que puede ser útil si nos damos cuenta de esto. Pero nuevamente, lo que haremos ahora es considerar el límite a lo largo del camino, y es igual a 1 y x es igual a 2. Entonces, para el camino de y es igual a 1. Sustituiremos 1 por y. Así tendremos el límite de x, 1 se acerca a 2,1 de nuevo si y es igual a 1, nuestro numerador sería x menos 2 veces 1 o solo x menos 2, nuestro denominador sería x menos 2 veces un cuadrado, que también es solo x menos 2. Observe aquí que podemos simplificar esta expresión racional x menos 2 dividida por x menos 2 igual a 1, por lo que esto se simplifica al límite de x, 1 se acerca a 2,1 de solo 1, que por supuesto solo es igual a 1. Así que hemos mostrado a lo largo de la ruta y es igual a 1, el límite sería positivo. Esto no significa que este límite sea igual a 1 o que incluso exista, debemos considerar rutas adicionales. Ahora consideremos que el camino a lo largo de esta línea vertical x es igual a 2. Entonces, para la ruta x es igual a 2. Ahora sustituiremos 2 por x, así tendremos el límite de 2, si se acerca a 2,1 d. Entonces, si sustituimos 2 por x, observe cómo tendríamos 2 menos 2, y dividido por 2 menos 2 y al cuadrado. Divided by 2 minus 2y squared. Y esto se va a simplificar. Hagamos un poco de álgebra aquí abajo. Factorizamos 2 del numerador, tendríamos 2 veces la cantidad 1 menos y en nuestro denominador también factorizaremos 2, entonces tenemos 2 veces la cantidad 1 menos y al cuadrado. Observe cómo nuestro denominador es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos 2 veces la cantidad de 1 menos y, dividido por 2, y luego tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos la cantidad 1 menos, y multiplicada por la cantidad 1 más y. Y ahora, cuando simplificamos, noten cómo tenemos un factor común de 2, así como el factor común de y menos 1, por lo que esto se simplifica a 1 dividido por la cantidad 1 más y. Lo que significa que ahora tenemos el límite de 2, y se acerca a 2,1. De solo 1 dividido por la cantidad 1 más y. Observe que a medida que y se acerca a 1 positivo, nuestro límite sería 1 dividido por 2 o 1, 2. Y en realidad podemos detenernos aquí, porque observe que no obtuvimos el mismo límite. El límite a lo largo de la ruta de x es igual a 2, el límite a lo largo de y es 1,
Y para que este límite exista, el límite a lo largo de todos los caminos que se aproximan a 2 comas debe ser el mismo y, como no lo son, sabemos que este límite no existe. Bien, espero que esto te haya sido útil.